el ministro de Justicia para no romper la división de poderes, que es una decisión política la de Casanelo, más que jurídica. ¿Entendiste eso, Pablo? Bueno, antes que nada les recontra agradezco por acercarme a esto. Hace un rato terminé el programa Táctica Liberal con Mate Comote y Guerrero Liberal que tenemos y la realidad es que me explotó el Instagram de mensajes diciéndome que Pablo Rossi se peleó con Cunio Libarona. Me pasaron 21 horas 25 minutos en La Nación Más. Empezaron, digamos, a discutir, a pelearse. Aparentemente hay un tema legal de fondo. Yo no lo vi, lo voy a ver ahora con ustedes y seguidito voy tomando nota y sacamos una primer conjetura al respecto. En aras a la honestidad y ver si realmente el cruce merece la pena o es una pantomima de la televisión. Veamos juntos y después sacamos una conjetura. Una de las argumentaciones que hace Yani es que ella no le presenta el plan a Casanelo porque es una cuestión de política pública. Y no se lo va a presentar. Que sería una cuestión política no judiciable. ¿Está de acuerdo usted? Ese fue el alegato, fue el núcleo central del alegato. La Corte inveteradamente ha sostenido que hay cuestiones que son propias de los poderes, acá el Ejecutivo, también el Legislativo, la Procuración y demás, que son cuestiones no judiciables. Para resolverlo, precisamente está la Cámara, y en su caso la Cámara de Casación, que es otro tribunal superior. A ver, ellos tendrán que analizarlo. ¿Puedo hacer una traducción, Pablo, a ver si entendiste lo mismo? Lo dice sin decir el ministro de Justicia, para no romper la división de poderes, que es una decisión política la de Casanelo, más que jurídica. ¿Entendiste eso, Pablo? No, que es una cuestión política y que las cuestiones políticas no deben ser judicializables. Hay el antecedente más cercano y conocido por todo el mundo, la causa dólar futuro, que tiene involucrada a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof. ¿Qué entendió la justicia hasta ahora? Y la verdad son decisiones atribuibles a la política. Si en virtud de esas decisiones alguno perdió o ganó, pero son actitudes que no indujeron ningún tipo de delito. Perdón, esto es lo mismo. De nuevo, Pablo, esto no hace buena la decisión, lo digo yo, lo estamos diciendo, del gobierno de no informar qué pasaba o de venir a decir una cosa. A mí me preocupa previamente que el gobierno haya alimentado en su mala praxis la intervención política. Totalmente. Mala praxis. La intervención política del juez Casanelo inmiscuyéndose en una cuestión no judiciable. Coincido. Y la razón que se le da provisoriamente a Grabois porque su denuncia tenía verosimilitud. Coincido. Así, más allá de lo que yo opine de Grabois, en esta Grabois le metió al gobierno, al Ministerio de Capital Humano, un torpedo en la línea de flotación. Coincido. Porque obligó a un gobierno a hacer hoy un operativo con el ejército argentino, con 5 camiones, 6, no sé cuántos. Y a correr la agenda, Pablo. Alguien me decía, y a correr la agenda pública. Es un votante de la Libertad Avanza. Me dice, las compañías de gaseosa o las cerveceras reparten botellas con logística todos los días, deben tener 1.500 camiones. ¿Y qué quiere decir con eso? Que el Estado no puede demostrar su impericia, porque estamos hablando de litro de leche o kilo de leche en polvo, ¿no? Que se tuvo que apurar. O sea, yo entiendo al presidente que la ratifique, es su amiga y debe tener las mejores intenciones y debe ser una mujer cabal, pero acá estamos hablando de gestión. Sí, bueno, y así como Pose ya fue, acá hubo un problema y hay un problema en Capital Humano. Hay un problema de gestión. El ministro que no está resuelto. Yo te quiero aclarar 2 cosas, Pablo, lo que decís vos. Una, yo no tengo ninguna duda de la idoneidad de Sandra Petovero, la veo a diario, y del enorme esfuerzo que desarrolla. Segunda, a vos te llama mucho la atención el tenor de la audiencia, hablás de los inversores, y te voy a ir a hechos concretos. ¿Cómo te crees que se desarrolló el juicio de Trump en Estados Unidos en reciente lapso? ¿Cómo fue el juicio cuando fue a declarar Sarkozy en Francia? Perdón. ¿Cómo pasó? Mariano, ¿Qué pasó no me parece en pertinente España? la comparación. Entonces vos me estás diciendo, uy, qué escándalo discutieron, uy, qué escándalo. Y es que yo te estoy mostrando en el mundo, te estoy mostrando en el mundo 3 casos tremendos. Mariano, vos me estás comparando Estados Unidos y Francia, vos me estás comparando la seguridad jurídica en los Estados Unidos. No, te estoy comparando lo que vos dijiste. Uy, qué horror, miren la discusión, uy, miren los jueces. Entonces yo te digo, ¿qué pasó en el juicio de Trump? ¿Qué pasó en el juicio de Sarkozy? ¿Qué pasó en el juicio de Johnson? A vos como ministro de Justicia de la Nación, ¿te parece que ese es el nivel que tiene que tener la justicia? Te aplaudo. Fantástico. Mi opinión es absolutamente lo contrario. Y
te voy a decir algo. Sí, los inversores están mirando qué pasa en la Corte Suprema de Justicia, están mirando la seguridad jurídica, están mirando que el gobierno todavía no ha podido conseguir la ley base. Por supuesto, no es culpa del gobierno, es culpa de la oposición. La Argentina es un país fallido donde todos tienen que dar el ejemplo, desde el presidente hasta los jueces. Si vos avalás como ministro de Justicia lo que pasó hoy, a mí me parece que es un error gravísimo, porque yo no sé si van a tomar en cuenta a los inversores, pero a cualquier argentino de bien, a cualquier argentino de bien, simplemente a un inversor acá si querés, no a un inversor extranjero. Dice, ¿esta es la seguridad jurídica? ¿Estos son nuestros jueces que se dejan avasallar por un tipo con esta violencia? Bueno, listo, si así funciona la justicia, le aplaudo. Ahora entendí. Me estaba faltando una parte y seguimos. Me estaba faltando una parte que era de qué es lo que avalaba según Rossi Cunio Libarona, que entiendo que debe ser, cualquier cosa me corrigen en los comentarios, pero debe ser que Grabois le preguntaba a los jueces si valía interrumpir. Digo, vale interrumpir, después fue al otro juez y demás, como que les faltó el respeto a la investidura de los jueces. Entiendo que a eso se dirige Rossi, igual más allá de decir un par de otras cosas. Después al final sigamos escuchando, porque me dijeron que tengo que seguir hasta X minutos. Ahora cuando llegamos, bueno, paramos y seguimos. ¿Es el ministro? No, que creo que recién dijo los inversores, después no los inversores, pero la realidad ¿Pero vos es que creo... Conmigo? ¿Vos crees que el problema soy yo? No, lo que creo es... Jueces? Yo lo que te estoy refiriendo es que vos te estás dando argumentos, que yo te estoy tratando de dar otros contraargumentos. Sí, Trump y Sarkozy. Por ejemplo, vos hablás de inversiones y discusión en los tribunales. Esto es, pues tal vez no sé cuántos juicios fuiste o cuántos juicios analizaste o cuántos jueces conocés o cuántas audiencias hay. Dice no, tampoco dije que es normal. Veo un señor que no para de gritar y sacar carteles. Hasta ahora lo que vengo... acaba de tirar una chicana a Cunio Libarona. Muchos saben ya mi opinión. Igual hoy voy a ser muy objetivo, pero saben mi opinión acerca del ministro de Justicia, porque lo hemos hablado en infinidad de videos de las cosas que pasan en la justicia. Pero hasta ahora tiró una chicana, hay que ver si Rossi recibió el guante. Yo lo entendí, pero ahora lo hablamos, a ver. Un presidente que le dice, habla de límites y veo dos partes donde un señor agrede a una señora y la señora le contesta y sigue agrediéndolo al señor. Eso es hasta donde alcanza mi vista. Mariano, ya que me estás chicaneando, te voy a contestar. No te estoy chicaneando, me estoy opinando en contrario. Y creo que es parte No, me estás chicaneando porque me estás diciendo no sé cuántos juicios viste. Yo te voy a decir, yo cubrí tribunales muchos años en Córdoba. Cubrí juicios orales y públicos. Las formas en la provincia de Córdoba fueron sostenidas siempre. Cubrí el juicio oral y público por enriquecimiento ilícito a Angelós. Cubrí el juicio a María Soledad Morales. Si queremos un juicio emblemático de lo que fue un escándalo televisado para todo el mundo, cubrí el juicio oral y público a María Soledad Morales. Algo de tribunales he recorrido. Así que si vos me querés deslegitimar por lo que estoy pensando, yo te digo... Lo que te digo es decirme, ¿en cuántos juicios vos viste Esto no era ni siquiera un juicio oral y público. Esta no era ni siquiera un juicio oral y público. Pero ves, ahí ya estás en una cuestión formal. No es un juicio oral o público, es una audiencia oral y público. Imagen de la justicia. Está bien, pero no es un juicio oral y público, esto es parte de un proceso penal oral y público. No voy a discutir con el ministro de Justicia. Yo veo que avalás lo que pasó hoy como normal. No, yo no te estoy avalando, simplemente te estoy explicando. ¿Te parece normal? Te estoy dando pauta. Igual cada uno puede ver con... Mariano, ¿te parece normal? Porque me estás diciendo que a mí me parece excepcional y que a vos te parece que es normal. No, a mí lo que me parece anormal es la actitud de Grabois a la salida de ofender a la abogada. Bueno, y está bien, a mí no me parece ni siquiera normal la discusión que estamos teniendo, me parece que forma parte de la posición que tiene cada uno, ¿no? Claro. El problema es que el déficit de gestión termina judicializado. Me parece que ese es el argumento más potente de Pablo Rossi. Por supuesto, lo que veo, ¿no? No es una imagen de un país serio eso. Porque hoy no es la imagen de un país serio. No. Estamos de acuerdo. Yo estoy de no acuerdo. es la imagen de un país serio. Sí. De cualquier lado, ni los jueces, sí. el ministro no tiene que ver con los jueces, forma parte de otro poder. Yo pero diría, lo que vimos yo no no es sé la cómo imagen de un país. funciona el protocolo. No se debe volver a permitir esto. Bueno, 21:33, cumplí, miré todo, voy a opinar y tengo una opinión, creo que es bastante... Miren, para lo que vi, la primera vez que lo veo, capaz lo tengo que ver un par de veces más y ustedes me corregirán en los comentarios. Ya tomé posición.
No hay tiempo para tibios, dijo Milei. No es tiempo de tibios. Y yo no soy ningún tibio, y menos en cuestiones legales. Miren, algunas cosas que me anoté de la discusión y conjeturas que saco, ¿no? No va a haber nada tibio en esto, aclaro. Así que al que no le gusta, perfecto, los liberales no somos manada y qué sé yo. Miren, lo primero que creo que lo que resaltan primero en la discusión es que hay cuestiones que son... Acá lo primero para entender esto, como para que entiendan lo que está pasando, para los que no entendieron todo ese palabrerío, es que lo que tenemos que entender es la división de poderes, que eso ya lo sabemos todos, la gran mayoría. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Entonces se empiezan hablando de que hay causas que la Corte entiende que son de política pública, es decir, que son causas que son pertenecientes a decisiones o hechos políticos que no violan ningún delito, atención porque eso configuraría una legitimación para entrar en el otro poder, que no violan ningún delito y que para resolverlo, si es que lo hubiese y demás, después, bueno, tenés la Cámara o tribunales más altos como lo que es casación, dice Libarona. Y está en lo correcto. Ahora, esperen, yo me voy a poner de un lado de estos dos sujetos. Pero déjenme seguir construyendo el argumento porque también estoy hablando así, elucubrando. Y quiero que el video salga así porque quiero que valoren también mi honestidad de persona y de intelectualidad. A ver, a tener en cuenta que no veo que lo hayan dicho ninguno de los dos. Algo que me parece grave. Grave del ministro de Justicia y grave de los otros 4 periodistas que están ahí, que son Esteban Trebuch, Majul, Pablo Rossi y Marina Calabró. Nadie dijo que Grabois no ganó nada. Grabois hoy día no es una persona que esté legitimada para poder actuar en consecuencia, es decir, pedirle al gobierno que haga. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno hace y tuvo que hacer y Pablo Rossi luego mete el término mala praxis? Grabois lo que hizo es judicializar un error de gestión. Yo creo que se puede llamar al término de alguna manera, si lo llevamos a un extremo periodístico, amarillismo, mala praxis. Es cierto, y no estaría erróneo. Ahora, yo creo que la mala praxis, para que esté configurada por completo, tendría que haber producido un daño en específico. Esto para mí es un error de gestión. Igual es una interpretación legal que yo doy. Con lo cual, ahí Rossi, en introducir el término mala praxis, no tiene razón. Y no es por defender al gobierno. En cuestiones técnicas no tendría razón. Ahora, sí que estoy de acuerdo que hubo un error o un letargo, mejor diría yo, que no sé si Gianni lo dijo en la justicia, pero debería haber dicho, por lo menos, para tirar un buen argumento, que hubo un cierto letargo del gobierno. Es un error que haya un intervalo de tiempo en donde no se prestó determinada atención porque había diferentes factores que operaban desde adentro y no hacían llegar la información correcta, y eso pudo y habrá que demostrar, producir que en un determinado periodo corto de tiempo no sabían si habían alimentos próximos a vencer para entregar. Bueno, sí, ese sería el argumento en principio. Ahora, seguimos, me van siguiendo, ¿no? Si no, cualquier cosa me preguntan en los comentarios y yo contesto. A ver, teniendo en cuenta esta cuestión, básicamente lo que sucede acá es que tenés por un lado el gobierno, por el otro lado que estamos hablando del poder ejecutivo, vieron lo primero que les dije, por otro lado Grabois, un sujeto asqueroso y repugnante, y después tenés a lo que es el poder judicial. Entonces luego deriva en esta discusión deleznable que tiene Pablo Rossi y Cunio Libarona. Miren, acá otro dato más que no dieron, porque esto lo investigué hoy. No sé si, a ver, imagino, no sé, capaz La Nación Más estuvo todo el día, yo estuve con el programa, pero esto, imagino, alguien lo dijo, no sé quién lo habrá dicho, alguien lo tuvo que haber dicho, pero el colegio de abogados, por ejemplo, podría tener intervención en lo que sucedió después, en la discusión entre Grabois y Gianni. Ahora, ojo, porque si bien podría tener intervención, cuidado, porque en la audiencia Leila Gianni no estaba acreditada como abogada. Es decir, no estaba habilitada, no tenía el título habilitado. Y eso, ojo con malinterpretarlo también, porque en realidad Leila Gianni, que es la subsecretaria legal de Capital Humano, no es la que estaba en la audiencia en representación de Capital Humano. Estaba en representación, obviamente, sí del Estado, pero no como abogada. Con lo cual, si el Colegio de Abogados se mete en esto, que debería,
pero si se mete en esto, no sé si la debería tratar como letrada en base a ese inconveniente que hubo, y creo que es más grave de Grabois, que sí está acreditado y de hecho es quien impulsa la medida y por él se hace la audiencia. Así que Grabois tiene más la de perder ante el Colegio de Abogados. Sí, el Colegio de Abogados no es kirchnerista. En otro caso, el tema de que los jueces son K o no son K, que también eso se pregunta recurrentemente y bastante, si son militantes, no son militantes, no, son jueces y punto, lo que sea. No, los jueces tienen ideología, son personas, son seres humanos y muchas veces fallan según su pensamiento que está imbuido de ideología. No pueden abstraerse a la realidad. Así que Casanelo es un juez K, a mi criterio. A mi criterio. Después, bueno, que lo desmienta. Tema de él. Es mi criterio. Él no se va a poder meter en mi criterio, ni yo en el de él. Yo doy mi criterio. Ahora, vamos a lo otro. Bueno, hubo mala praxis, ya dije, no. Hubo un letargo importante que no llegó a producir un daño en la sociedad. Sí hubo un sujeto que lo denunció y que eso hizo que el Estado se mueva. ¿Y eso qué hace? Rossi dice, le pusieron un torpedo, un misil, no sé cómo dijo, un torpedo en el medio del barco de no sé qué del gobierno. No, Grabois dijo, esto no se hizo y el gobierno dijo, la justicia dijo algo y el gobierno tiene que hacer lo que dijo la justicia. Ahora, ¿puede estar en contraposición el gobierno? Por supuesto puede estar en contraposición. Después, igual no significa que no esté dándole la razón a Rossi, porque de hecho, estoy del lado de lo que dice Rossi, pero sin embargo ha dicho muchísimas inexactitudes y por eso empecé en todas estas inexactitudes. ¿Y por qué estoy del lado de lo que dice Rossi? Por lo último que hizo Mariano Cunio Libarona, que es esa chicana y también, con Rossi, y también por el tema de meterla en justicia internacional. Y acá viene lo más crudo y creo lo más interesante de escuchar y lo más fácil de entender. La justicia en la República Argentina tiene una degradación horrible. Los jueces tienen formas asquerosas. Los abogados son repugnantes, la gran mayoría. Hasta la gente de la mesa de entrada para presentar expediente, impresentable. O sea, el Poder Judicial de por sí, que es un poder independiente y nada tiene que ver con mi ley, falla horrible. Hay jurisprudencia horrible, tanto en materia penal, civil, económica penal, constitucional. Horrible. Y acá hay algo que no me gustó de esta discusión de Rossi y Cunio Libarona, que me parecieron dos boludos. Sí, le estoy diciendo boludo al ministro y boludo a un periodista. Me la banco. Pero me parecieron dos boludos, discúlpenme. ¿Cómo van a hablar de las formas de un juicio con Estados Unidos o Argentina? No podés hablar de las formas cuando sabés que hubo 16 años de kirchnerismo, socialismo, colectivismo, populismo, arruinando a los propios seres humanos del país, que viven en el país, y no entender que en la justicia hay seres humanos, o la justicia es la estatua ciega. No, hay seres humanos en la justicia. Entonces, ¿de qué bien habla de formas si adentro del poder legislativo, que es otro poder, las formas son horripilantes? Y en el poder ejecutivo quieren hablar de forma, váyanse a todos los años, los 16 años que le dije, y fíjense la forma. Rossi ahí, la verdad es que tendrías que haber hecho un análisis muchísimo mejor, porque la realidad es que acá lo importante es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión que está ¿dónde? En las leyes. Voy a agarrar la ley de base que lo están dictaminando, la están despedazando. El fondo está en las leyes, no en lo que diga un periodista o el ministro de Justicia, que justamente también parece que fueron seriamente afectados por esta degradación socialista que tenemos. El problema está en el fondo, y el único que lo sabe, y no entiendo cómo, porque es economista y no abogado, es el presidente de la nación. ¿Saben por qué? Porque el sentido común, cuando vos te sacaste el socialismo de la cabeza y todas las ideas de la cabeza perversa que te pone el socialismo, te das cuenta que el fondo es lo más importante. Y hace 6 meses que no tenemos un fondo para poder aplicar leyes que son de sentido común, por ejemplo, de inversiones que hablaba Pablo Rossi, como por ejemplo el RIGI y etcétera, etcétera. Entonces, el tema de los juicios, que haya más forma en los juicios que en las audiencias. Sí, en las audiencias se recontraputean. Vayan a una audiencia de empleadora, marido y mujer, perdón. Bueno, marido y marida también existe, lamentablemente. Pero bueno, no importa, tenés marido y marido, qué sé yo. ¿Se dan cuenta que el fondo es lo importante?
que la discusión de fondo es lo importante y lo que fallan los jueces, porque eso sienta jurisprudencia, que es base y es fuente de derecho la jurisprudencia. Y la jurisprudencia kirchnerista arruinó todo. Por eso estamos hablando de un juez de Comodoro Pi que se ponga, que elijo, que sí, que no, que no. La realidad es que el fondo está mal y hay que legislar completamente muchísimo. Y hace 6 meses que no se puede legislar el fondo porque tenemos legisladores de mierda. Entonces yo no me cuido en mis formas, porque la gente va a aceptar, la gran mayoría de ustedes seguramente acepten mi forma de decir legisladores de mierda, porque es la verdad. Y la verdad reside en el fondo. En el fondo, la legislación de fondo en materia penal, bajar edad de imputabilidad, en materia de inversiones, el RIGI, materia laboral, la reforma laboral. Y el fondo ha sido modificado por el kirchnerismo y también los 4 años de Macri, 16 años de líos y 40 y más de legislaciones horribles. Y de modificaciones de la Constitución que estaba bárbara. La de Alberti vinieron a tocarla a hacer desastre. Entonces el fondo de la cuestión, el ministro no puede bajo ningún punto de vista avalar que la justicia no deba. No lo está avalando, de hecho, ahí lo apuró Malrossi. Pero no puede no decir que la justicia es un asco. Porque te lo dice cualquier persona que ejerce la ley. Es un asco cómo funcionan. Adentro de tribunales o lo que sea. O afuera, o los abogados hasta en su pensamiento y los jueces. Y tampoco puede decir que no existen los jueces militantes, porque sí existen. No se puede negar lo que no se existe. Tiene razón Rossi. ¿Hubo error de gestión en el gobierno? Bueno, la justicia dijo que sí. Entonces, ¿qué? Sí. ¿Por qué? Porque el fondo, y según la justicia, dijo que sí. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, entregar los alimentos. Listo. No tiene que volver a pasar. Ya está. No tendría que haber discusión, porque la discusión se da porque justamente hay 2 personas que no están viendo el fondo, están viendo la forma. Y eso lo hace mucho el radicalismo para apalancarse y sacar después alguna votación a favor, como por ejemplo aumentarse el sueldo, conjuntamente con el kirchnerismo, que le encanta romper las formas y el fondo. Esa es realmente la cuestión de esto. Y me indigna. Gracias por haberme pasado para poder ver esto y dar una batalla cultural y hablar legalmente de realmente lo que tendría que haber hablado todos 2 individuos. Pues no hablaron una mierda de esto. Nos vemos, gente. Hasta luego.